Bueno, es una alegría para los que hacemos aquí este seminario de gobernar, educar y psicoanalizar, contar hoy con la presencia de Agustín García Calvo. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo que cuando tengo la oportunidad, que normalmente es en la intimidad, siempre lo digo y esta vez lo quiero decir en público. Para mí, uno de los encuentros que han, digamos, han tenido un grandísimo alcance en mi vida por lo que supuso de hospitalidad y de llegada a esta ciudad, en Madrid, me refiero a los años, creo que era el año 76 o el comienzo del 77, fue un encuentro que tuve en un café de Madrid, en una tertulia que se llevaba a cabo en aquel entonces y en donde estaba presente Agustín García Calvo, llevando a efectos una lectura de Heráclito. Para mí la hospitalidad ese día fue una hospitalidad inquietante porque por primera vez, debo decir, escuché hablar mi lengua natal de otra manera. Es decir, jamás había escuchado entonar la lengua que yo hablo de la manera en que la entonaba Agustín García Calvo. Y además, al poco tiempo comprendí que esa manera de hablar se correspondía finalmente con una manera de escuchar. Quiero decir con esto que me sentí escuchado, que tuve la oportunidad y en eso, ese fue otro de los resortes de la hospitalidad, me pude sentir escuchado por él. Esa hospitalidad, como decía antes, era inquietante porque él, a diferencia, digamos, del medio en el que yo me había, digamos, iniciado en este asunto del psicoanálisis, hablaba sin citas, sin referencias al autor, sin lo que podríamos llamar la pedantería de la autoridad. Es decir, por primera vez también tuve la oportunidad de presenciar el despliegue de un discurrir sin la necesidad de hacer referencias a los autores. Y por lo tanto, tuve que revisar en aquel entonces todo lo que era la relación con la cita, la autoría, el autor, una experiencia que debo decir que también se la debo a este encuentro con Agustín García Calvo. Esta es una manera de decir que sentí en aquel encuentro la devoción, digamos, que de antiguo los discípulos sentían por los maestros. Bien, Agustín, a diferencia, digamos, del filósofo, en el sentido usual de la expresión, o a diferencia del lingüista, o a diferencia del gramático, no retrocede frente a determinados, digamos, temas que en general aparecen excluidos en esos ámbitos. Es decir, como muchas veces hemos hecho referencia en este seminario, no suele, digamos, estar presente en el ámbito de la reflexión filosófica, por ejemplo, una reflexión sobre la diferencia sexual, ni sobre la locura, ni sobre la familia, pero en la medida en que Agustín ha tratado siempre de corresponder a todas las cuestiones que se suscitan cuando uno habla, o con aquello que pasa cuando se habla, a todas las cuestiones que se suscitan con respecto a, por ejemplo, los márgenes de la lógica, no ha retrocedido jamás con respecto a ninguna de estas cuestiones y por lo tanto en su enorme reflexión sobre lo que es el lenguaje y lo que ocurre cuando habla, muchas veces podemos encontrar referencias precisamente al problema de la diferencia sexual, la familia, la locura, todas estas cuestiones que, como dije antes, a veces han quedado excluidas o apartadas en aras de constituir los campos académicos de la filosofía, la lógica, etc. Esto es probablemente lo que a veces posibilita un cierto diálogo entre los que estamos interesados por el psicoanálisis, por todavía un cierto estilo del psicoanálisis y el diálogo lo que posibilita el diálogo con Agustín es precisamente la apertura a esas cuestiones. Bien, un testimonio de esa apertura es el libro que
me he permitido esta vez, y he tenido la suerte de que Agustín se prestara y correspondiera, el libro que vamos a comentar aquí, que es precisamente un libro que se llama Locura, 17 casos. Es un libro que está construido, hay una autora, es decir, ya forma parte de la discusión del libro indagar la naturaleza de esa ficción. Hay una autora que es una psicoanalista argentina. Debemos decir que en este caso Agustín siguió un poco la parodia que los medios de formación de masas, como le gustaría decir a él, la redundancia habitual entre el psicoanálisis y el argentino, digamos, que se han vuelto en España, digamos, casi sinónimos en el tratamiento paródico de la... Pero bueno, en este caso, eso a mí, en este caso es un gesto que por diversos motivos me agrada. Se trata de una psicoanalista argentina que lleva precisamente 22 años aquí en Madrid, que es también una fecha que me resulta absolutamente, porque yo también llevo 22 años. Le dije recién a Agustín en el taxi que yo era Mónica Fiorentín antes en la Argentina, como un homenaje al caso número 17 que está en el texto. Y bien, Mónica Fiorentín, que está sumamente acreditada porque es doctora en psiquiatría y doctora en psicología y que ha asistido a los seminarios del profesor Lacan y que ha participado en el mayo del 68, ha venido, digamos, ha vuelto a España desde París con una evidente vocación reformadora y junto con otros psicoanalistas y psicólogos y psiquiatras ha decidido, digamos, transformar la situación. Aparece ahí una expresión situama, que no sé a ciencia cierta si es realmente un neologismo. La situación misma parece condensar la palabra situama, la situama de la sesión analítica. La sesión analítica no parece que esté conformada del mejor modo para que se cumpla eso que es esencial en el psicoanálisis, que es que el sujeto se diga a sí mismo. Es la consigna, digamos, que está al frente de la Academia Platónica de estos psicoanalistas que se reúnen en Madrid. Que el sujeto se diga a sí mismo. La situación analítica no ofrece, digamos, las mejores condiciones. Eso no lo voy a ahora tratar aquí, pero es, según tanto Mónica Fiorentín como su grupo de pertenencia, la misma situación, ya sea por la presencia del dinero en la misma, por el hecho físico de la consulta, todavía trasunta demasiado que el que viene a decir su demencia está frente a una figura que encarna aún la normalidad, la autoridad, y que por lo tanto hay que, para que el sujeto se diga a sí mismo, en el espíritu de Mónica Fiorentín y su grupo, hay que transformar las condiciones de la situama, y por lo tanto se pasa a una nueva fórmula, a una suerte de circo en donde por sorteo los dementes, tenemos que agradecer además que aquí Agustín no utilice ningún eufemismo, se trata de la demencia, una demencia que además no se demora en principio en ningún tipo de distinción clínica, porque no hace, digamos, caso de distinciones tales como psicosis, neurosis, etcétera, etcétera, ni siquiera las propiamente freudianas. Es decir, está la demencia que se tiene que decir a sí misma, y hay un nuevo modo, que es que un demente hable con otro, interrogado por otro, en un grupo en donde se han reunido 49 y a través de un sorteo uno va interrogando a los otros. En 3 ocasiones el interrogado coincide con el interrogador, pero digamos un signo de libertad, vamos a decir, de esta experiencia, a diferencia de esa situación analítica convencional, sería precisamente que no hay ni analizantes ni analistas, sino que los dementes hablan entre sí. Lógicamente a Mónica Fiorentín y al doctor García, que la asesora, no se le escapa que muchas veces los dementes están
exageradamente interesados por el propio caso de ellos mismos y que rara vez prestan atención a los casos de los otros, pero puede haber una suerte de pedagogía que les permita, al menos a algunos, a establecer una suerte de paréntesis con el propio caso y abrirse a una cierta disposición hacia el caso del otro y por lo tanto conseguir interrogar al otro caso de un modo pertinente. Los interrogantes, los interrogatorios, los que leen el libro eso lo pueden constatar, nunca apelan a ningún tipo de interpretación en el sentido por lo menos usual del término, aunque por supuesto la forma de puntualizar, de subrayar determinadas situaciones de enunciación, es decir, la escucha que está implícita en las preguntas mismas, sí, digamos, no escapan a un cierto carácter interpretativo. Bien, la misma introducción lo dice, estos casos particulares de demencia, estas situaciones donde la demencia se dice a sí misma, está en el interés de Mónica Fiorentín como de su grupo que sean leídos, este es un elemento que tal vez convenga discutir, sean leídos como signos de desciframiento de la normalidad, de la locura o del plan totalizante de la normalidad y de su coincidencia también con la locura. Es decir, que los casos particulares aparecen como concebidos como momentos particulares de un plan general de la locura, que es la normalidad, y estos casos particulares son nada más que, vamos a decir, modalidades específicas que tuvo ese plan general de encarnarse en cada uno. Eso es en un cierto sentido. En otro sentido, como también ya Agustín me parece que lo ha sostenido en otros lugares, también se puede ver lo otro, que realmente esa demencia o esa locura que habla allí no es en absoluto incompatible con la razón, es una locura absolutamente razonante, que ella misma razona y que perfectamente es nada más que un ejercicio de traducción en el que se hace para hacerla equivaler a la razón común, a la razón que habla en todos y en cada uno, y por lo tanto no es en absoluto, no se presenta en absoluto a la locura como incompatible con ningún tipo de racionalidad. Bien, yo simplemente no entro en estas cuestiones porque me parece que son las que se pueden además discutir entre todos nosotros. Hay una pedagogía, como dije antes, pero también eso es algo que queda, digamos, en el enigma del lector. Los testimonios de cada caso han sido de algún modo corregidos. No se ha sustraído nada que no fuera relevante para el testimonio del caso, pero sí, por ejemplo, tal vez la repetición de algunas manifestaciones verbales que, por ejemplo, surgieran de la presión misma de la situación ilocutiva, como dice Mónica Fiorentín, o determinados dialectos del sujeto que tal vez fueran, digamos, demasiado transgresores con respecto al uso del español tal como él mismo se concibe en la península. Pero cada uno de estos casos, como decía antes, parecen ser distintas mostraciones de locuras particulares en relación a un real dominante que es la locura de la normalidad. Hay tal vez, eso sería interesante también someterlo a nuestro una cierta inocencia en los personajes a pesar de cometer distintos tipos, según las reglas sociales, de distintos tipos de desmanes, a los mismos se los ve siempre, vamos a decir, no aparecen locuras maliciosas, no aparecen locuras que tengan por afán ningún tipo de situación ni de odio ni de destrucción, sino que incluso cuando aparecen situaciones de ese talante, parecerían ser como más bien
respuestas a situaciones que se han impuesto. Eso es. En fin, los casos, eso ya ahora, si no se va a prolongar mucho, tienen, es decir, como le decía ahora a Agustín cuando venía en el taxi, la verdad es que la mejor experiencia es leer el mismo texto, pero si presentamos unas pinceladas para un poco evocar la atmósfera de algunos, me gustaría, por ejemplo, recordar que el primero de todos, por ejemplo, hay distintos tipos de triángulos. En el primero hay un triángulo muy interesante entre el profesor, su discípulo y una mujer, el momento, digamos, de la paternidad del discípulo, una paternidad que la mujer además le exige que asuma, una paternidad que no se asume, la pérdida de relación del discípulo por el profesor. Hay otro, el caso número 3, hay que decir que en pocos de los casos, eso es algo que me gustaría discutir con los psicoanalistas y psiquiatras que estén presentes, en pocos casos se manifiesta, digamos, de una manera pura y clara lo que se llama la fenomenología de la locura. Es decir, por ejemplo, en el caso 13 es donde sí aparecen, digamos, con más claridad los signos de la paranoia. Es un señor que ha sido educado en la férrea disciplina de la religión y la castidad, pero sin embargo, esto es un momento que simplemente subrayo para traerlo después al coloquio, cuando el interrogador, luego de que el testimonio ha relatado, digamos, el carácter persecutorio que han tenido para él determinadas figuras religiosas, cómo ha vivido, digamos, hostigado por las mismas, cómo se ha sentido, digamos, impelido incluso a pasar al acto por esa persecución que lo acosa. Cuando el interrogador intenta echarle la culpa a la educación, le dice, le echamos la culpa a los frailes y ya está, el mismo interrogado dice, todos los otros chicos que pasaron por lo mismo, al parecer no les hizo daño. Algo tiene que haber en mí, de antes, de más hondo, para que aquellas cosas me hirieran tanto y me las tomara tan en serio. Es decir, que cuando se quiere argumentar con respecto a la dolencia en este caso, algo que está referido, digamos, a lo que ha sido la imposición de la realidad, en este caso de la educación, es el propio interrogador que manifiesta que hay otros chicos que seguramente serán ministros y banqueros, y que hay algo, tal vez, algo que hace referencia en primer caso al tiempo, algo antes, algo debe haber en mí de antes, y también algo hondo, ¿no? Pero el interrogador también dice, algo había en ti, muchacho, como algo hay en cada quisque, pero eso, bueno, ya lo iremos averiguando si hace falta. Ahora no te las hagas tampoco de ser nada tan especial. Es decir, que ese momento me parece que es un momento que me interesa subrayar, es decir, el momento en donde aparecería, vamos a decir, la locura, por un lado como algo que se ha impuesto, pero por otro lado como algo que el sujeto, en un extraño e insondable consentimiento de libertad, él mismo ha optado. Bueno, hay otras cuestiones que ahora mismo voy a omitir para que pueda tener lugar el coloquio. Yo pienso que una primera forma que podría ser tal vez práctica para el abordaje de la cuestión es precisamente señalar ya de entrada qué es lo que se está considerando en este caso como locura, es decir, qué es lo que ha llevado a Mónica Fiorentín a titular a este libro Locura, 17 casos, y por qué a estos casos se los llama casos de locura. Bueno, gracias, Jorge. Voy a ayudar un poco haciendo algunas advertencias. El libro está ya de sobra bien presentado por Jorge, pero tal vez para nuestra conversación sea conveniente que
anticipe algunas observaciones o prevenga algunos errores. Desde luego, de las cosas que la psicoanalista, que Mónica Florentín dice, el intento de diálogo entre locos es difícil, tan difícil, algunos dirían imposible, algunos dirían imposible como técnica, imposibilidad que no le quita su sentido, pero desde luego lo que querría insistir es en las otras cosas que dice, que es que quiere presentar los casos como un testimonio de la locura de la normalidad, como Jorge ha recordado. Con precisión habría que decir que se trata de usar a los dementes de los muy diversos tipos que puedan aparecer, usarlos como una especie de espejo caricaturizador, como los espejos de superficies curvas que nos hacen gordos y flacos y deformes, de las maneras que se sabe en los espejos de feria. Un poco en ese sentido. Y esto es una cosa que siento que toca muy de verdad, a fondo, las cosas. Efectivamente, que el mundo, que la realidad en la que se nos hace vivir es demente, es decir, denunciada por una razón libre. No lo voy a razonar mucho, pero desde luego es lo que siento desde pequeñito y sigo sintiendo. Es demente en el sentido preciso de que el lenguaje corriente, si se le deja, se vuelve sobre esa realidad y descubre fácilmente su absurdo y su demencia. Y si no lo descubre más es porque uno es una persona real y por tanto pues tiene que estar condenado para su subsistencia a tomar esa misma actitud que llamo demente, pero tomarlo naturalmente, de tal forma que pueda entrar en la norma, en la normalidad. Esto es cierto, y los muy diversos casos, la mayor parte de los locos no son muy locos, hay algunos que sí, pero la mayor parte son locos veniales, si no, ni siquiera el intento habría tenido mucho sentido. Pero ofrecen un abanico, y un abanico que va desde los tipos que tal vez como profano puedo considerar tipos extremos de la locura, el tipo de la obsesión o de la idea fija, ocasionalmente apareciendo como manía persecutoria, y el tipo de la excesiva inestabilidad, de la labilidad, del no poder parar un momento en el mismo sitio. Son cosas polares, contrarias, y algunos de los casos van hacia un lado, otros van hacia el otro, pero en conjunto se trata de utilizarlos como eso que he dicho, espejos reveladores en cuanto deformadores. No quiero que olviden también que la condición que Mónica Florentín y sus amigos impone es que este diálogo no se haga entre dos. No ya que no sea la consulta ni el dinero corra, sino que ni siquiera sea entre dos aislados, sino un diálogo que, como ella dice en la introducción, se hace sobre todo sobre el modelo del clown blanco y el caricato en el cerco de un circo y rodeados de todo el público, que ocasionalmente interviene o interviene con su silencio. Este punto quería subrayarlo también. Y dicho esto, termino haciéndoles alguna prevención de error respecto a mi estimación de la locura, de la demencia en general. No puedo, en la lucha contra la realidad, es decir, contra la mentira, no puedo estimar demasiado a los locos. Como no puedo estimar demasiado a los que se dedican a las experiencias con las drogas o a las experiencias místicas. No puedo estimar demasiado estas cosas porque de sobra sabemos que estos sujetos quedan encuadrados sin gran dificultad dentro de la normalidad. Y que así como muchos de ustedes pues quedan encuadrados por su adscripción familiar, su adscripción laboral y demás, pues ellos quedan encuadrados por su encierro en los centros psiquiátricos correspondientes, lo cual no es esencialmente distinto de una oficina o de un hogar con su televisor en el medio, de manera que no nos lleva demasiado lejos, ¿no? De manera que puedo
decir esas cosas que he dicho, de que pueden ser reveladores de nuestra locura. Pero eso no debe de tener que yo estime que el volverse loco sea el procedimiento, como no estimo que el cultivo del ácido lisérgico o de la marihuana sea el procedimiento, y como no estimo que ni la mística oriental ni el vegetarianismo sea el procedimiento. No hay procedimiento en ninguno, como se demuestra en que todos los intentos quedan encuadrados en esta locura que llamamos normalidad, sin grandes dificultades, ¿no? Esto quede bien entendido. Sin embargo, ya desde hace muchos años, tal vez, no sé, apenas empecé a romper con alguna de las principales instituciones, hace tal vez 40 años, de lo primero que me di cuenta es de que lo que uno tenía que hacer, lo que se debía hacer era intentar dar razón a la locura. Esto es tal vez más difícil que la técnica de que un loco dialogue con otro, pero es la que les propongo a ustedes, dar razón a la locura. Es decir, que lo mismo en las diversas formas de demencia, cuyos polos he enunciado, que también en las experiencias incluso con drogas, con ácido lisérgico, con otras cosas, hay algo que de por sí no va a denunciar eficazmente la realidad, el dinero y demás. Pero hay algo que se presta como inspiración, diríamos, a que la razón le dé la razón. Esto es lo que entiendo con esta locución de dar razón a la locura. Además que tienen ustedes que arreglarse para hacer compatible esta actitud con el hecho de que, sin embargo, yo no pueda apreciar como procedimiento la locura. Eso tiene que hacer compatible lo uno con lo otro, ¿no? Por lo demás, intento que este rato que nos quede esta noche hagamos algo. Yo siempre que voy a los sitios públicos lo hago con esa intención de, en lugar de soltar ideas y cosas de esas, pues hacer algo que siempre será psicoanálisis, porque ¿qué se va a hacer? Si se hace de verdad, más que intentar eso de la disolución del alma, que está en la etimología de la palabra, y con razón, ¿no? Desaprender algo, deshacerse de nuestras ideas. Lo mismo si se es psicoanalista que si se es filólogo, que si no se es ninguna otra cosa. Intentar deshacerse de las ideas, y eso es lo que entiendo por hacer. La palabra situama, que Jorge ha recordado y que emplea Mónica Florentín, tengo que aclararles que, bueno, por un lado, he aprendido haciendo burla de algunos psicoanalistas, de alguno de ellos la aprendí. Era uno concretamente en una reunión mayormente con psiquiatras, donde había algún psicoanalista. Era un hombre que estaba recién venido de París. Estaba recién venido de París por los años 80 y pocos. Y entonces en París, después de Lacan, pero siguiendo un poco caricaturescamente aquella manía que Lacan tenía de jugar con las palabras, a veces muy desconsideradamente, otras veces con más tino, pues los más o menos herederos habían descubierto el situ-ème. Este hombre nos traía, a Vigo creo que era aquella reunión, nos traía de París, el situ-ème. Y el situ-ème es un invento que consistía en que se tomaba la locución situ-ème, y situ-ème tenemos el situ-ème. Entonces es haciendo burla de este descubrimiento pluscualacaniano que este hombre nos traía, como yo desarrollé lo del situama, y es el que Mónica Florentín emplea. Esta es una burla, pero al mismo tiempo hay algo serio en esta cuestión del situama. Es algo que, como gramático, les propongo, porque mi relación con el psicoanálisis es naturalmente una relación también un
poco como a Lacan le pasaba, en cuanto a su lucimiento respecto a las relaciones entre gramática y psicoanálisis. So, claro, yo soy mucho mejor gramático que él, eso por supuesto, sin comparación, ¿no? Pero coincidiendo en este sentido, ¿no? Se trata de esta distinción a la que llegué como gramático en primer lugar, que es la distinción entre el lejanamente inspirado por las obras de Müller y todo eso, entre el campo en el que se habla, el mundo en que se habla, y el mundo de que se habla. El mundo de que se habla es la realidad. Para mí la realidad se ha ido definiendo en el sentido de que realidad es justamente aquello de que se habla. Y frente a esta realidad está algo que no es realidad, que es el mundo en el que se habla. En el que estamos yo cuando no es nadie, eso cuando no es más que eso, aquí cuando no es más que aquí, hoy cuando no es más que hoy. Es decir, algo enteramente externo a la realidad, a donde apuntan los deísticos. El mundo en el que se habla. El que para mí se contrapone de una manera muy clara al mundo de que se habla. Y entonces, a pesar de toda la burla, el situama, la consideración de la situación en que se produce, por ejemplo, el diálogo psicoanalítico, es seria. Esa consideración, en cambio, es seria. Es intentar separar claramente aquello que se está diciendo, el mensaje, el significado, aquello de que se habla, que es el mundo de la realidad, de esto otro de lo que no se puede hablar, porque es en donde se está hablando. Y esta distinción, que es más que una distinción, es una contraposición, está así, me parece. Es el último que quería advertirles antes de que ahora hagamos lo que, como Jorge ha dicho, normalmente discurrirá por el camino de que ustedes me lancen preguntas o improperios o insultos, lo que sea, y que yo trate de verme con ellas. Al mismo tiempo espero, como siempre, aprovechar para aprender un poco de ustedes, especialmente de los psicoanalistas. A ver. Bueno, yo hago para colaborar con el coloquio, pero espero que mis colegas y mis compañeros entren en el... Que el silencio nos anime y nos acune. Vale, está bien. Un silencio público es una cosa muy apreciable también. Querría preguntarle, después, vamos, a la lectura del libro, da la sensación desde el punto de vista psicoanalítico, psiquiátrico, que los casos que se describen no fueran casos de locura, fueran casos a veces de falta de sentido, pero no casos estrictamente de lo que consideramos locura clínicamente hablando. Es decir, no aparece ningún rasgo de lo que podría ser una psicosis, una esquizofrenia, una paranoia, cualquier tipo de locura en el sentido clínico, ¿no? Es decir, son, podríamos decir, casos donde aparece el sinsentido que tal vez esté en la realidad, que tal vez refleje ese sinsentido que la propia realidad tenga. Entonces quería saber si usted considera que realmente hay o no esa locura clínica. Si esa locura clínica, como se describe los psicoanalistas, los psiquiatras, realmente existe. Hay casos clínicos de locura, o la locura es realmente lo que aparece en estos 17 casos. No, estos casos no son en general, desde luego, típicos. Jorge ya lo ha dicho. Hay algunos que sí, que se pueden con relativa facilidad encuadrar, diagnosticar, pero son los menos. Los más efectivamente son, como has dicho muy bien, un poco en el sentido de Santino, el sinsentido. Que los casos clínicos y las locuras diagnosticadas y catalogadas las hay,
¿cómo voy a decir que no si pertenecen a la realidad? Están ahí, precisamente, y están ahí porque están diagnosticadas, están catalogadas en los tratados, se discute de la relación entre un tipo y el otro, de manera que esto es plena realidad, estamos en plena realidad, una realidad médica, en todo caso, una realidad científica, que por tanto, desde el punto de vista del lenguaje corriente, puede resultar sospechosa, como todo lo que viene de arriba, como todo lo que nos viene desde la ciencia y de las instituciones. Eso es muy posible, pero en todo caso su realidad no se puede negar. El problema que hay que presentarse es hasta qué punto la locura se configura por sí sola o si se configura por el diagnóstico, la denominación y el posterior tratamiento. No quiero echarle la culpa solo a los médicos y a los científicos. Desde pequeñito también he tenido la impresión de que llamarle a uno idiota era un procedimiento eficaz para que se volviera idiota. Eso es una cosa que se me ha presentado una y otra vez y por tanto la cuestión entra en el cuadro de lo que una y otra vez, repito, la realidad es siempre ideal, está hecha con ideas, si no, no hay realidad. Y por tanto la intervención de la denominación es algo que no se puede dejar de tener en cuenta, si no se quiere uno engañar, claro. La denominación interviene siempre en la configuración de los casos. La forma en que las locuras clínicas diagnosticadas están constituidas por el diagnóstico es una cuestión complicada, porque la cosa puede empezar desde que de pequeñito el sujeto en cuestión, la familia, los niños de la escuela lo tratan de una manera determinada y viene a complicarse cuando al producir algunos síntomas relativamente indecisos, esos síntomas se van a lo mejor acentuando y se confirman. Es muy complicado, no se puede decir así. Por eso preferirme a lo más elemental. Y llamarle a uno idiota es hacerlo, contribuir poderosamente a hacerlo, porque la realidad se configura con palabras. De hecho, está así, efectivamente, de los 49 casos a los que Mónica Florentín se refiere, efectivamente los que han hablado aquí son los que eran, en general, los menos locos. Los otros, como sucede con los casos clínicos de esquizofrenia, paranoia y demás, pues claro, es muy difícil que pudieran ni siquiera contar su caso y sobre todo contarlo de una manera lo bastante placentera para que pudiera dar lugar a una lectura, ¿no? Bueno, más cosas habría respecto a eso, pero sobre esa cuestión o sobre otras es mejor que sigan otros. Yo le preguntaría si Mónica no interviene en algún momento, porque habla de que hay un par de terapeutas sí, o profesionales en la reserva, y entonces no aparecen nunca. No intervienen en los diálogos, no intervienen en los diálogos. Ella advierte, y eso es un rasgo de honradez, que claro, no han sido capaces de dejar al corro de los locos enteramente solo, que han estado haciendo una labor de vigilantes, y en muchos de los casos evidentemente han debido intervenir, ella lo confiesa, para cortar algún barullo que no iba a ninguna parte o cosas. Pero los 16 diálogos que se presentan, porque el 17 es la propia Mónica, en los 16 no intervienen, efectivamente. Si han intervenido para regular un poco el diálogo y que resultara más legible, no lo dice. Y también quisiera preguntar una cosa, porque parece que el experimento pretende que al establecer un diálogo donde el entrevistador sea un supuesto loco, se permite al supuesto loco expresarse tal cual es decir, ser más libre de expresarse tal cual es, y no atenerse a lo que parece que el loco piensa que el terapeuta espera de él. Entonces pregunto si este experimento, esta cosa que hicieron en
dictadura, luego la valoraron, si efectivamente la hipótesis de salida se confirmó o cómo... Sí, Mónica dice en la introducción que sí, hicieron esto efectivamente, lo que pasa es que eso en el libro no está, eso no lo cuenta. Eso sin duda está dedicado a publicaciones más técnicas, donde esto se pueda usar. En todo caso no hay que exagerar, no, esto no quiere decir que el loco colocado en este situama, que es estar preguntado por otro loco y además dentro de un corro, sintiéndose como los dos payasos del circo, no quiere decir que eso vaya a conseguir que se diga a él tal cual es, no hay que exagerar. Simplemente a lo que se aspira, como en todo tipo de liberación honrada, es a una cosa meramente negativa. Se está libre, se pretende que se está libre entonces de lo que a una consulta, según Mónica Florentín, le parecía dudoso que pudiera conseguir. Se está libre de la diferencia entre el normal y el tratado, el que recibe el tratamiento, por tanto, de la autoridad, como suele decirse, y se está libre del dinero, que es fundamental, porque el dinero es la realidad de las realidades. De manera que los amigos de Mónica Florentín se buscaron este especie de campamento con los trabajos que ella cuenta, precisamente sobre todo para que por lo menos el flujo dinerario no interviniera de ninguna manera, porque eso es muy elemental, pero no hay que olvidarlo. La realidad de las realidades es el dinero, y uno no puede pensar que inocentemente el dinero puede intervenir en un trato sin que esa intervención influya en el trato mismo y lo configure. Eso no se puede honrar pensar. Además que son unas aspiraciones meramente negativas. Esto no quiere decir que este procedimiento sea una receta para que efectivamente el sujeto de verdad se diga a sí mismo, mucho menos, ¿no? Está libre de algunos de los inconvenientes más notorios. Sí, pero has dicho que dar razón a la locura, lo has dicho, lo has recalcado como una cuestión esencial, dar razón a la locura. A mí se me plantea que precisamente esa operación de dar razón a la locura, en su mayor eficacia se hace en esta otra operación, dar razón de la locura, cambiándolo de A por D y en el sentido de dar razón cuando alguien le dice a alguien, dame razones de esto. No solo dar razón, sino contar la locura. Por eso cuando dices que el lenguaje corriente, si se vuelve sobre la realidad, descubre su demencia, no tiene más remedio que hacerlo contando la locura, dando razón de la locura, que en definitiva es lo que has hecho tú. Es decir, que en la misma operación de la disolución de esa realidad, que puede afectar al sujeto en cuanto a disolución del alma, no tiene más remedio que contar contar la locura. En el lenguaje corriente, dar razón de y dar razón a no tienen nada que ver. Son cosas completamente distintas. Dar razón de la locura es lo que se hace precisamente cuando se la diagnostica, se la entiende psiquiátricamente o psicoanalíticamente, entonces está dando razón de la locura, y dar razón en ese caso quiere decir que el lenguaje se está utilizando de la manera habitual para someter la locura a la realidad. Esto es dar razón de la locura, dar razón científicamente, que es la manera suprema de dar razón de algo, dar razón de la locura. Por eso para mí la otra operación no solo no tiene que ver nada con esta, sino que en cierto sentido se contrapone. Darle razón a la locura es algo completamente distinto. Y por cierto, es lo que, si un psicoanálisis, como a veces en Freud mismo, se librara de la tentación de ser una ciencia, una teoría, que diera razón de las cosas, y fuera lo que la palabra dice, una acción de disolución del alma, es lo que estaría haciendo precisamente por medio de esa disolución de la realidad. De manera que dar razón a la locura quiere decir o alude a este casi imposible de que se combinen en uno y se confundan las dos cosas,
es decir, la pasión, que es la locura, y la razón, la lógica del lenguaje corriente. Esto no es dar razón de ella, es todo lo contrario, es darle razón. Darle razón, es decir, intentar fundir los aparentes incompatibles, que no lo son, porque tanto la pasión de locura como la lógica honrada del lenguaje corriente, a lo que se contraponen de consumo es a la realidad, a esta demencia que llamamos normalidad. De manera que, por muy difícil que parezca el intento de darle razón a la locura, tiene su sentido. Quería un comentario. Yo empecé a leer el libro con una óptica de psiquiatra, psicoanalista, y de inmediato tuve que cambiar la óptica. Y la lectura literaria se impuso sobre el otro aspecto. Porque a mí me parece que detrás de los 17 casos está el dramático que escribe con esa elegancia y con esa precisión el relato corto, y que probablemente cuando intentamos entenderlos desde el punto de vista del psicoanálisis o de la psiquiatría, efectivamente, todo ya se ha comentado, lo ha comentado antes, no son locos, son locos cuerdos, son menos locos. Pero claro, desde el punto de vista literario te va seduciendo esa utilización, que además tengo la condición de ser zamorano, con lo cual, pues, me he reencontrado en las desafueras, y claro, decir, uno de los casos es un relato erótico que verdaderamente yo creo que es una disculpa para escribir, o no digo que sea una disculpa, pero que el inconsciente del dramático le ha llevado a escribir un relato erótico del pastor de Faramontano, que es una verdadera joya. A mí los aspectos literarios me parece que se han impuesto en estos 17 casos de locura, son 17 relatos cortos, preciosos, elegantes, y además con una utilización de la puntuación que realmente se disfruta y es admirable, ¿no? A pesar de que lo empecé leyendo con el malestar que me produjo el que yo me llamo Maximino, con X, el que las X estuvieran facilitas en el libro. Esa no. Bueno, efectivamente, gracias en nombre del libro. Y sí, yo calculo que efectivamente uno se lo pasa notablemente bien leyéndose este libro, ¿no? Si no, no lo habría publicado tampoco, eso por supuesto. Calculo que esto es así. Lo que yo no querría es que este hecho placentero que el libro pueda llevar hiciera pensar que es un divertimento, que como la mayor parte de la literatura que se publica está hecha para entretener. Eso no lo siento, si yo creyese tampoco lo habría publicado. Sin lo uno no y sin lo otro tampoco. De manera que aunque no sirva precisamente para ahondar en, digamos, la teoría psicoanalítica, yo pienso que para hacer psicoanálisis, en el sentido que antes decía y contraponía, para eso puede ser relativamente útil. Sí, las virtudes a las que aludes y que no quiero por modestia negar, consisten sobre todo en una fidelidad a la lengua hablada, que se manifiesta hasta en la puntuación. Es un poco dialectal en algunos casos, o extremeña, o zamorana, o lo que sea, muchas veces en dialectos fingidos, pero es la lengua hablada, y efectivamente una de las cosas que no se suele hacer es emplear de veras, cuando se escribe, emplear esta lengua. Se tiende a hacer lo contrario. En los casos extremos, como los de los locutores que me llevaron a mí a hacer el juramento de nunca más emplear grafías que puedan confundir a un locutor y hasta a un actor y obligarles a decir
extremeño o transporte. Maximino es distinto. Pero pueden obligarlas a decir extremeño y transporte, y esto es lo contrario. Llegar el imperio a imponer a mentes especialmente concienciadas ese horror de hablar como se escribe. Todos mis intentos, desde la poesía hasta la lógica, es lo contrario. Intentar que por escrito aparezca la lengua hablada, la lengua corriente. Y esto, gracias por este piropo que aprecio entre los demás, aunque sea muy menudo, esto requiere un manejo de la puntuación que no es el habitual. Porque puntuar las jergas habituales en ciencia, lo que sea, es fácil. Pero puntuar la lengua hablada, la lengua corriente, eso no es tan fácil, para no entender. Bueno, de manera que espero que estas virtudes que has tenido a bien atribuirle al libro, pues al libro no nos desanimen de pensar que a lo mejor puede estar haciendo algo. Al contrario de la literatura habitual, que es verdaderamente entretenimiento. Esta pienso que no lo es. Veamos a ver si sigue haciendo algo más. Hay una serie de preguntas que me gustaría... Bueno, hay tres observaciones que ahora que estás tú aquí para mí se imponen, ¿no? En primer lugar, algo que sugerí en la presentación, ¿no? Estos personajes estos testimonios que ha recogido Mónica Florentín se presentan bajo un sesgo demasiado inocente, porque hay locuras que, como tú muy bien sabes, tienen una perfecta afinidad con la lógica del poder. Es decir, hay locuras que son perfectamente compatibles, vamos a decir, con las estructuras o con las instancias que ocupan un lugar determinante en la realidad. Por lo tanto, esta metáfora del demente excluido de la realidad y el representante de la autoridad o de la realidad no permite captar del todo ciertos vasos comunicantes que también indudablemente hay, ciertas afinidades incluso estructurales a veces entre la locura y el amo, ¿no? Luego hay otro aspecto que, volviendo al texto número 3, carne de justicia, ¿no? Es decir, ese momento que subrayé, tú lo dices muy claramente, hay además un comentario de Freud al respecto que vuelve a decir exactamente lo mismo que dice el caso, es decir, la psicosis consiste en tomarse, la locura, vamos a decir, consiste en tomarse en serio las cosas. Es decir, esa escena que tú dices, ¿cómo es que la palabra se sella en las personas? Cuando alguien, como tú muy bien has evocado antes, ¿no? Cuando ya desde pequeñito sabías que si uno le dice al otro idiota, está colaborando con que el otro sea idiota. Pero tampoco podemos soslayar que para algunos la palabra viene y uno no le cree a la palabra. Es decir, normalmente el sujeto está entre una palabra y otra, siempre flotando y sin tomarse definitivamente en serio ninguna, mientras en tus textos la cuestión del sello también las mujeres hablan en algún caso de aquellas situaciones amorosas que quedan selladas para siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué hay veces que el sujeto no tiene más remedio que tomarse en serio eso que ha venido, digamos, del lenguaje? Es decir, el mismo interrogado en el punto 3 con toda honestidad dice: no le puedo echar la culpa a los frailes, no puedo decir que fue ni la castidad ni la educación, tiene que haber algo en mí. Ese algo en mí luego se diluye porque tal vez es lo que está en cualquiera y en todo el mundo, pero ese algo que está allí, ¿no? Además, si aprovechamos esta incompatibilidad lógica entre el mundo en que se habla y el mundo del que se habla, ese algo que hace que haya sujetos que haya hablantes, para no decir sujetos, que tomen las cosas en serio, ¿en qué consiste? ¿Por qué el destino de algunos es rara vez encontrar en su vida alguna certeza, rara vez tomarse en serio y tomar más o menos con incredulidad, con escepticismo, como se quiera, todo aquello que han recibido, y otros que piensan que tienen que corresponder con todo su ser a lo que en suerte les ha venido como proveniendo del otro lugar, ¿no? Y por último, bueno, es una curiosidad hacia
hacia el inconsciente del gramático, ¿no? Es decir, me ha sobrecogido que Mónica Fiorentina haya padecido esta metamorfosis espectacular allá en la Argentina. Es decir, un buen día, para los que no han leído el texto, su cuerpo se empezó a transformar y empezó algo en donde empezó a ser hombre y mujer, pero no solamente ese cuerpo al modo de el banquete o el simposio, es decir, el relato de Aristófanes, no solamente se devino hombre y mujer, sino que en un momento no solamente ese cuerpo se convierte, vamos a decir, en hombre y mujer, sino que a la vez se ven, se atraen y terminan de una manera además con un lenguaje que no sé si es zamorano, pero que es de un calibre bastante acusado, copulan. Y luego copulan entre ellos, pero luego se tienen que separar y es a ella a la que le toca el viejo continente, es Mónica Florentín la que viene hacia aquí, y la parte masculina queda, es decir, que el ser dos, la escisión le tocó, en este caso... Copulan. Sí, Quedan, según se van separando, Ahora quedan hablamos. copulados. Ahora hablamos. ¿Cómo? Según se van separando, Ahora hablamos de eso. según se va transformando, en principio parece como si fuera un debido de transformación que luego finalmente... Según se va separando, se ve que está... quedan copulados. Claro, porque, pero ahí aparece la verga, aparece la vulva, aparece, decir, el zamorano tal vez... El burrégano. El burrégano, es así que no es... ¿Eso es de Zamora? No, bueno. Tampoco es de Zamora. Pero lo que quiero ir es que los dos episodios, los dos encuentros amorosos son, en el caso del testimonio de Manitas, que es sobrecogedora la despedida, es con el adolescente que ha muerto a solas en una muerte lógica de leucemia en su habitación. Es decir, es un caso de amor con alguien que por lo menos no está aquí adelante y que, con el que ella se encuentra. Y luego la otra historia de amor es de nuevo la de Mónica Florentín con este otro con el que se vuelve a ver, porque amor es correspondencia, como dice. Bueno, estas son tres cuestiones así que... Sí, vamos a ver un momento. Respecto a la primera, sí, tengo que insistir, efectivamente, no solo es que estos casos no sean de locuras típicas, se supone que los otros de los 49 lo serían más y que por eso precisamente no han podido aparecer, sino que, en efecto, no aparecen casos de esos en que el loco exagera la aspiración o la obsesión por el poder. Esos casos frecuentes entre los locos consagrados o definidos que se cifran en el caso tradicional del loco que se cree Napoleón, que todo el mundo recuerda, que son típicos, donde el loco lo que hace en este caso es exagerar lo que en cualquier escuela de marketing le dicen a cualquier normal, en cuanto que aspire y que tiene su futuro y que, como el propio Napoleón les decía a los soldados para que se dejaran matar, cada uno lleva en su mochila el bastón de mariscal. Y cosas por el estilo que en los Estados Unidos le pueden decir a la gente, ¿no? De manera que efectivamente este es otro de los puntos en que los locos pueden ser caricatura, un tipo de locura puede ser caricatura, como yo le he presentado ahora, pero no aparecen de este tipo. Tengo que reconocer que prácticamente todos, bueno, con diferencias de grado, pero prácticamente todos, como tú en la introducción subrayaste, se puede decir son buenas personas, es decir, son víctimas. Pero entre los locos, igual que entre los normales, pues los hay que quieren ser Napoleón y los hay que sufren el destino de ser un barrendero pisoteado por todo el resto de la calle y de la humanidad, ¿no? Y en general estos son víctimas, ¿sí? Son casi todos víctimas, buenas personas, y sin duda para Mónica Florentín eran más simpáticos, aparte de más asequibles al trato literario, eso es así. Pero subrayo eso, si aparecieran casos del loco obseso por el poder, obseso por su figura, por la gloria, por el dinero todo del mundo, seguirían siendo caricaturas de la realidad, espejos deformantes
en el sentido que antes he dicho. Bueno, en cuanto a lo último que ha sacado, sobre todo a propósito del propio caso de Mónica Florentín partiéndose en dos, claro, tú lo anunciabas como si con eso quisieras explorar un poco el subconsciente del gramático que puede haber aparecido. Y yo, naturalmente, tengo que aprovechar tu error, que en parte ya te han subrayado, sí, para hacer psicoanálisis del psicoanalista. Es lo que le corresponde, porque efectivamente lo has desfigurado en el recuerdo. Cuando esta niña que era Mónica Florentín empieza a partirse en dos, allá en el pueblo de Tucumán, se va partiendo y se va haciendo cada vez más dos, más separados. Y hay un momento de orgasmo. Y el momento de orgasmo es justamente aquel en que se sueltan. De ninguna manera es una cópula exactamente del revés. Ellos llegan al colmo de la delicia cuando empieza a agarrarse uno a las patas de la cama y la otra a la ventana, y tirando el uno del otro llegan a saltar separados, verga y coño. Y ese es el verdadero orgasmo. Luego hay... Eso, perdón, yo lo entendí así, ¿eh? Eso es pero no lo ha como por una copulación en lugar de ser una descopulación. Claro, es exactamente una descopulación. Y luego el final del caso es en cambio un caso de reintegración amorosa, tipo normal. El cuento termina diciendo te quiero, nos dijimos, o me dije, porque ahí ya no se sabe cómo hay que decirlo, ¿no? Te quiero en el sentido normal. Pero el momento del orgasmo, el momento estelar, el proceso, es el de la descopulación, ¿no? ¿Qué hacen estas historias de amor en casos de locura? Bueno, pensar que los locos, incluso los clínicos, están exentos de los tormentos y delicias de amor, yo creo que ninguno de vosotros me lo diría, por lo menos de una manera tan decidida. Las aventuras, las aficiones y las obsesiones amorosas pueden aparecer más o menos deformadas, pero vamos, yo en mi escasa experiencia tengo bien claro que incluso en los casos típicos y clínicos eso sigue operando. Y claro, cuando los mecanismos del amor se encuentran con que tienen que ser de alguna manera los que se han aprendido desde niños en la sociedad normal, con sus sometimientos y sus falsificaciones, y por otra parte están movidos en un aparato que está desconcertado por alguna razón, y movido por cosas que vienen de lo subconsciente, ya sabes que está de lo inconsciente, claro, el resultado puede ser interesante. Algunas de las mujeres o de los hombres que aparecen ahí, pasiones eróticas y cosas así, pues yo creo que podríamos ser bastante realistas, ¿no? Bueno, antes he dicho que de los casos de Mónica Florentín, claro, yo no he conocido a ninguno, pero en cambio he conocido a muchos que se les parecían a muchos de ellos. Eso por supuesto, y eso conviene tenerlo presente, ¿no? ¿O por qué es tan extraño que aparezcan líos de amor entre gente loca, ¿no? Yo, a raíz de esto que tú dices, me gustaría comentar que quizá yo soy un poco rara, pero yo soy psiquiatra y a mí sí que me recuerdan a casos que yo veo consultas. Tengo que confesar que solamente me digo 3 de los casos, no he terminado el libro, me he quedado reciente al comienzo, pero la verdad es que sí, por lo que estáis comentando aquí, pues me reafirma más en mi idea primera, ¿no? Yo en consultas sí que veo casos y sí que me cuentan historias de amor. ¿Cuáles son los 3, perdona, que has leído hasta ahora? Los 3 primeros. O sea, el tercero, que es el que nos ha comentado Jorge, sí que lo había leído y lo había visto. Bueno, pues por lo que estáis comentando, pues me reafirma más en la idea primera que yo había tenido, y es que a mí realmente sí que me recuerdan a los pacientes que yo veo en consulta. O sea, yo no veo gente tan rara, o sea, yo todavía no he visto en consulta, llevo muchos años ya haciendo a nadie que me diga que es Napoleón. Eso lo confieso. Y no creo que haya por aquí nadie que lo pueda decir. Sí,
Yo tengo alguna experiencia, sí. No le he sacado, pero tengo alguna. Algo equivalente a Napoleón. No de Napoleón. Locos de manicomio, claro. Que esto se llama locura. Todavía no he visto a nadie que me venga y me diga, yo soy Napoleón. No, pero sí que hay ese tipo sí que se da. No aparece de una manera decidida en el libro, pero en los casos que suelen llamarse de manía persecutoria y eso, con mucha frecuencia, el loco se ve en la televisión y como objeto de las preocupaciones del gobierno y de la banca y perseguido, y eso se acerca al tipo Napoleón. Nuestro tercer caso, no es lo mismo. El caso del tipo Napoleón, pues claro, se ha hecho ya una especie de tópico. Sí, él no habla hoy en día de la televisión, ¿no? Y él no sale hoy en día de la televisión, porque parece que si no sales en la televisión no existe, ¿no? Quiero decir que no me parece tan ajeno, ¿no? A lo normal, es a lo que quería decir. Sí, yo la verdad es que creo, vamos, y te lo agradezco el testimonio, ya me dirás cuando leas todo el resto. Creo que puedo deciros que sin haber conocido a ninguno de los 16, he conocido a gente parecida a casi cada uno de ellos. Muchos de los personajes están evidentemente mezclados en mi apreciación respecto a observaciones reales, diferentes, ¿no? Lo que pasa es que el diálogo no es propiamente una exposición de la locura. Eso habría sido intolerable desde el punto de vista, digamos, literario, ¿no? Y lo que ellos han elegido, desarrollando tal vez, no tanto lo que el loco tenía de loco, sino otras muchas cosas que le pasaban más o menos relacionadas de lejos con su locura. Yo creo que tal vez hay que situar un poco así la cosa. Estoy pensando, yo tampoco lo he leído entero, he leído algunos salteados, pero en los que he leído me ha llamado la atención como la necesidad de alguien que le diga a uno lo que tiene que hacer, porque está perdido. En varios de ellos he encontrado la misma temática. Sí. El primer caso es tal vez el que más explícitamente se desarrolla, pero aparece en algún otro también. Sí, esa especie de aceptación de lo que alguien podría pensar autoridad, pero que no se acepta como autoridad, ni propiamente como padre, sino como una especie de recurso para agarrarse algo y no perderse del todo, ¿no? Como la búsqueda de un amo. Sí, pero de un amo que al mismo tiempo no se siente como amo, claro. Ya no ha habido en el mundo quien me diga lo que debo de hacer o lo que no, dice. Ese hombre está... Cuando perdió a don Jesús. Dice la luz. Te queda perdido. El hombre había encontrado una manera, en lugar de esa cosa tan vanidosa que hacemos de ordinario, que es trazarnos nuestra propia regla de conducta. O sea, ser tan imbéciles, no locos, ser tan imbéciles como para creer que cada uno sabe lo que hace, en contra de las palabras de Cristo en la cruz. Resulta que hay alguno como ese personaje que parece que ha renunciado a esta vanidad de creerse que él va a hacer su propia vida y que él va a establecer sus reglas, porque ha encontrado otro que se lo dice, se lo da ya hecho, y entonces se puede decir que por pura comodidad se había adscrito a eso, ¿no? Y era un poco en ese sentido, sí. Bueno, además de los psicoanalistas y los psiquiatras están los amigos filósofos, a los que también sería interesante escuchar sobre esta cuestión. Que no hemos leído el libro, me temo. Pero bueno, ya aprovechando el empujón de Jorge, yo tenía en mente una cuestión, confieso que no conozco el libro, ni siquiera sabía muy bien cuál era el tema de hoy. Quería preguntarte, Agustín, en esta distinción que tú hacías entre aquello de lo que se habla y aquello de lo que se habla, ¿en qué sentido no hay una simple oposición? Es decir, ¿en qué sentido puede haber en el en aquello en lo que se habla, una especie de soberanía que a pesar de que sea en la vida corriente, en la vida, lo que llaman realidad excepcional, una especie de soberanía que envuelva aquello de lo que se habla? Quiero decir, ¿en qué sentido en aquello en lo que se habla, cuando la razón es poética, digamos, o el pensamiento es poético, aflora una relación con la locura tan directa, con la locura no de mente, sino con la locura que se conforma en
sentido, quizás, en un sentido supremo, y de tal manera que aquello de lo que se habla y aquello de lo que se habla no es una pura y simple contraposición, sino que hay una especie de soberanía oculta en lo que se habla, que justamente por eso apenas aflora a lo público, a lo que se llama realidad. No sé si te sigo muy bien. Hay desde luego un problema importante ahí, trascendental. Bueno, en cuanto a la aclaración de cómo yo tomo esto, en el primer libro del lenguaje, ya hace años que fue donde lo desarrollé por primera vez, lo puedes encontrar, ¿no? Para no perdernos ahora demasiado tiempo, perdonad la pedantería de hacer una llamada a mis propios libros, ¿no? Porque el descubrimiento era así, a partir de la gramática. Entonces, lo que es evidente es que lo uno es incompatible con lo otro. Por otra parte, uno puede pensar que se le hace compatible, no precisamente en el sentido que tú dices, sino en el inverso. Pero lo primero es constatar que son incompatibles. Es decir, el mundo en el que se habla es un mundo del que no puede hablarse. En el mundo en el que se habla, estoy yo cuando no soy nadie, porque todo el mundo es yo, cualquiera es yo en el momento que habla, y eso no es ningún ser real. No, Agustín García es un ser real, con un nombre propio, pero yo no es un ser real. Y por tanto, no puedo hablar de él, puedo hablar de don Agustín, del profesor, del psicoanalista, pero de mí, yo que es cualquiera, de eso no se puede hablar. De manera que eso, y en el aquí, si el aquí al mismo tiempo confunde espacio con tiempo, no se puede hablar. Se habla de ello, entonces ya, se les hace reales. Por ejemplo, todos vosotros habéis sufrido la experiencia de que yo me convierta en el yo. Ah, eso ya es otra cosa. Porque el yo es una realidad igual que una mesa, igual que una peseta. El yo, con esa sustantivación que iniciaron los filósofos y a la que Freud más o menos siguió, y en esa sustantivación se da el paso. Yo no soy real, yo soy del mundo en que se habla, yo soy el que habla, lo cual es cualquiera, nadie. Pero el yo, ya como el alma, es una cosa perfectamente real, ¿no? Se habla de ello. Lo mismo que puedes hablar del aquí y el ahora, y puedes hablar de el más allá, pero claro, es sustantivándolos, es decir, haciéndoles ser lo que no eran, porque de aquí, de yo, de eso no se puede hablar. Al revés, en el mundo del que se habla, en ese mundo no se habla. En el mundo del que se habla, en ese mundo no se habla. No hay manera. Ese es un mundo que es justamente el objeto del hablar y eso prohíbe sin más que en él se pueda hablar. Pueden hacerse ficciones como las de la literatura, las de estos diálogos, donde efectivamente podría decirse que en apariencia, en una situación real, el mundo del que se habla, hay gente que habla. Esto es pura literatura. En verdad, el mundo ideado, denominado, convertido en un objeto del hablar, en ese mundo nadie habla. Está para que se hable de él, nadie habla. Son incompatibles. Después hay que reconocer que el truco normal es intentar confundirlos. Por eso es tan importante descubrir su separación. El truco normal es confundirlos. Y tú pensabas más bien en una especie de predominio del en que sobre el de que, pero no es muy razonable. La tendencia es convertir todo en realidad, en el mundo del que se habla. Y los ejemplos que he dado de el yo y el aquí y el más allá no están más que en ese sentido, ¿no? Se quiere reducir todo a pura realidad. Sí, pero eso es totalmente cierto, me parece, pero no toma, digamos, la cualquieridad, esa cualquieridad de la cual tú hablas, paradójicamente, no toma la palabra en la poesía, que por ejemplo, no leemos a don Antonio, digamos, poema de Antonio Machado Traviesa no es don Antonio el que habla, don
alguna manera la cauteridad toma la palabra. Entonces yo te preguntaba si en ese ejemplo, raramente ejemplar, no se muestra de alguna manera una especie de soberanía del en, de ese en que el de siempre quiere reducir la realidad. No, soberanía nada, pero lo que dices perfectamente razonable. En efecto, solo si los versos fueran malos, como son la inmensa mayoría, sería don Antonio Machado el que hablaba. No quiero decir la inmensa mayoría de los don Antonio Machado, sino la inmensa mayoría de los versos en general. Solo si el poeta, persona real, se estuviera expresando, entonces efectivamente tendríamos un caso en que la poesía no valdría para nada, porque precisamente su gracia, su encanto y su fuerza consiste en lo que tú has dicho. No se está oyendo al poeta, a la persona real. Me está oyendo a mí o a ti. El propio Antonio Machado, reflexionando, lo dijo muy bien algunas veces, es esa especie de yo, que es cualquiera, es el que puede de verdad oír una poesía que está hecha por mí, cuando soy cualquiera, porque entonces, naturalmente, el poeta y el lector están ausentes y los dos son el mismo, que es yo, ocasionalmente tú, con ese juego. No hay soberanía, pero evidentemente hay algo que a través de la realidad y de la literatura aflora, que habla de verdad, y eso viene de abajo, digamos, de lo que está por debajo de la realidad, de ese mundo en el que se habla y del que no se habla todavía. Luego viene la crítica literaria y todo eso trata de reducirlo a cosas de las que se habla, ya se saben los trucos de siempre, convertir también la poesía en realidad, pero eso otra vez el truco falsificador que viene a continuación. Pero cuando eso de verdad funciona, es que hasta los deísticos se hacen intercambiables. Cuando dice don Antonio Machado, con el tú de mi canción, no saludo compañero, ese tú soy yo, es que ni siquiera ahí se mantienen eso que hemos dado a llamar impropiamente nombres personales, pronombres personales, que tú y yo es yo, y tampoco es yo, porque hay ahí también una disolución del alma o del nombre propio. Se intercambian, no hacen más que recabar para su propia producción poética lo que sucede en la lengua corriente. Como yo no es nadie, tú no es nadie, a cada paso yo está siendo tú y tú se está volviendo yo. Eso es lo que pasa, es el mecanismo y la maravilla del mundo en el que se habla. Yo no es nadie, tú no es nadie, nos estamos cambiando. Ahora se habla aquí, después aquí se oye, y donde se habla es ahí. Por tanto, tú y yo somos el mismo en el sentido de que no somos nada, no somos nadie real. Gerardo. Aunque Agustín no se pinta a sí mismo, ¿no? Pero yo sí me gustaría decir que sobre esto, de lo que estaba ahora hablando, sobre la poesía popular, en torno a esto, tiene una introducción preciosa, Ramo de Romance, trabaja sobre este asunto aplicado a la poesía popular. Bueno, gracias por haberlo leído y por haberlo recogido. Efectivamente, es la cuestión de que el pueblo tampoco es nadie. Es a lo que allí se alude como pueblo, tampoco pertenece a la realidad. No es eso que los políticos piensan, esa masa de personas tratable, numerable, sino lo que no es eso, lo que queda por debajo de las personas y que por ello mismo es común. Eso tampoco es real. Eso son las evidencias de algo que no es real, pero que está ahí, igual que yo. Está ahí igual que yo. De manera que viene, ya eso también es lo mismo, lo común. Si no fuera tan tarde, yo procedería a recordar que en la relación entre estos ejercicios de la gramática y del psicoanálisis, bueno, como la verdad es que a Freud le debo muchísimo, a los que más. Freud me hizo hace unos 40 años un psicoanálisis tremendo. Me lo hizo mediante la lectura de los dos primeros tomos de obras completas, que son los que entonces estaban a mi mano. La obra completa aquí en la benemérita traducción de Ballester.
y la lectura seguida de todo eso, y haciendo que las inmensas contradicciones de Freud se montaran unas sobre otras y de ninguna manera quedaran aisladas, pues para mí fue una operación que sin exageración puedo llamar psicoanalítica, ¿no? Que no solamente que haya aprendido de él, sino que algo más, me ha hecho algo más que aprender, ¿no? Algo más serio que aprender, ¿no? Y entonces cuando fui entrando como gramático en la lengua de verdad, en la lengua corriente, entonces esto me sirvió para volverme pluscuado-freudiano. Es decir, yo nunca pienso que un buen discípulo sea el que se atiene. Aprecio mucho la fidelidad y la literalidad en la cita de los otros, pero estimo que si a alguien le ha hecho algo las palabras de otro, pues esas van a seguir como semillas que se plantan, van a seguir dando de sí lo que puedan, ¿no? Y esto me ha servido primero como gramático, primero como psicoanalista, a practicar una especie de disolución también teórica del alma o del yo, como ustedes quieran decirlo. Sobre todo rompiendo con la confusión que muchas veces veo que sigue reinando entre algo que probablemente se puede llamar subconsciente y otra cosa que es de verdad no consciente, lo que no se sabe. Una confusión preciosa y en la que la gramática puede ayudarle también, espero, a los psicoanalistas, ¿no? El término está tomado de Freud, sobre todo en la forma Vorbewusst, que a veces se ha traducido por preconsciente, otras por subconsciente, y define una región del alma precisa, que es el sitio donde van a parar las cosas que han estado en la conciencia, que han pasado y que han tenido por algún motivo que desaparecer, olvidarse de conciencia. Lo que a Freud le permitió este descubrimiento fue el procedimiento de represión o de censura, pero cuando esto se aplica al lenguaje en general, no puede uno atenerse solo a este procedimiento, a la pura conveniencia técnica, si no, no se podría hablar como hablamos automáticamente, con esta facilidad y sin pensarlo. La pura conveniencia técnica hace que efectivamente el lenguaje quede sumido en subconsciencia. Y ahí, en cierto modo, está el pueblo. Por lo menos es la casa más aparente de ese pueblo que no existe, que no pertenece a la realidad. Está en el lenguaje, en esa región precisa, que trato de distinguir, aunque después establezcan las conexiones que haga falta, con todo lo demás que queda por debajo, que es verdaderamente inconsciente en el sentido de no sabido, en lo desconocido, ¿no? Que es otra cosa muy distinta. Prevengo a todos, pero también a los psicoanalistas, que cuando al inconsciente se le hace la misma sustantivación, lo que se está haciendo es la misma trampa. Se está queriendo convertir lo desconocido en conocido. Aquello que está en el mundo en el que se habla y por debajo de la realidad, convertirlo en realidad. Ya tenemos el inconsciente. Un concepto más, una realidad más que podemos manejar tranquilamente. Bueno, pues esto respecto al sitio donde estamos yo, que no soy nadie, y eso de pueblo, que no es nadie, sino que es lo común. Al sitio preciso en que estamos. Preguntas, Enrique Rivas y luego otra pregunta. Por favor. Me había interesado mucho la diferencia que hacía entre el trato con la locura, entre dar razón de la locura y dar la razón a la locura. Me interesa por una cuestión de que me resuena todos los problemas, las dificultades que, por ejemplo yo, que encontramos tantos al tratar al loco. No en el sentido del tratamiento, sino de crear un dispositivo donde el loco ocupe su lugar, tome la palabra en nombre propio y eso signifique un cambio y un avance en su manera de incluirse en el vínculo social de alguna manera y que eso pueda ser una mejora, ¿no? en su posición subjetiva dentro de la escena social. Entonces, dar la razón, pero hay un punto ahí de dificultad en cuanto a la paradoja que hay entre razón y locura. Me
gustaría que se explayara un poco, en el sentido de clarificar un poco la cuestión de dar razón a la locura, que yo entendería como crear las condiciones para para el respeto absoluto a la palabra, lo que dice el loco, y que eso implique, pero teniendo en cuenta que aquellos que trabajamos en ese sentido partimos de la razón del neurotipo, de la razón social, de la razón que funciona dentro de las instituciones empáticas que es decir, que cómo esclarecer ese encuentro posible de la razón y la locura. Por otra parte, no hay que despreciar la cuestión de dar razón de la locura, pues porque hay que crear discursos que puedan clarificar y iluminar el camino a las personas que trabajan, y además desde el lugar que ocupas frente al loco tienes que hacer un esfuerzo por hipostasiar esas razones que tenemos los que trabajamos en esto para explicarnos algo de lo que ocurre en la locura. Pero fundamentalmente que se explayara un poco en esta cuestión del encuentro de la razón, dar la razón a la locura, que puede resultar paradójico, como había otra cosa que decía, de que no lo aceptaría como no lo acepto como procedimiento. Supongo que ahí hay algo que puede esclarecerse y que no tiene que ver con una contradicción. Bueno, en todo caso, gracias a usted por lo que nos presenta de sus debates como profesional y como persona, porque evidentemente son debates que usted se trae consigo mismo y usted les ha dado voz de una manera bastante clara a debates, dudas y dificultades que al oír esas palabras que he dicho pues le han surgido, ¿no? Esto es muy de agradecer, ¿no? Y entonces voy a intentar aclarar un poco cómo estimo en qué consisten esos debates. La situación terapéutica le coloca a usted y a cualquiera en un situama desesperado. Eso no hay que hacerse ilusiones, eso no tiene salida. Colocados en situación terapéutica, la cosa no tiene salida. Se puede esclarecer como usted me pide lo que pasa, pero pensar que se puede resolver en el sentido práctico, eso no puede ser. Yo creo que sus dificultades nacen precisamente de esto, claro. Y es que no solo como psicoanalista o como terapeuta usted, sino que cualquiera que se enfrenta con locos se ve encerrado en esta especie de contradicción. Si de verdad se le da la razón a la locura, entonces hay que olvidarse de todo lo que pueda ser reintegración al orden, ayuda para volver a la inclusión social y todo eso. Porque eso sería presuponer que uno está de acuerdo con el orden social en el que trata de ayudar al loco a incluirse, y seguramente lo que la locura del loco le va a decir a usted es que no es verdad, que no es verdad. De manera que esa es una contradicción desnuda y que yo estimo irresoluble. Está clara, yo confío siempre en que cuanto más claras se vean las contradicciones, pues algo se está adelantando. La contradicción está clara, pero es irremediable, es irremediable. Darle razón a la locura quiere decir aprender del loco como testimonio, algo que denuncia